Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes, al estilo de Enrique Quique Lagut. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, continuamos con estos encuentros que tenemos a través de redes sociales, con Artículo 14, desde el año 2001, el programa político aquí en la ciudad de Tandil. Está ya aquí junto a nosotros, lo están viendo obviamente, es presidente del bloque de concejales en la ciudad de Tandil del Frente de Todos. Me refiero a Darío Méndez. Darío, bueno, un gusto tenerte en esta nueva casa en la casa de Artículo 14. Bienvenido, ¿eh? Bien, muchas gracias por la invitación. Darío, hoy casualmente, creo que hace un par de horas, ¿no? Nos vas a contar qué se desarrolló con un programa que debe ser muy interesante, que es un programa denominado Buenos Aires Crea. Y que sirve o va dirigido a la refacción de hogares. No menor el tema, porque a veces vos no te alcanza la plata para hacer una piecita más o alguna cuestión de esta. ¿Qué es lo que se hizo en Tandil hoy y cómo es este programa? Bien, este es un programa en la provincia de Buenos Aires. Es muy similar a algunas líneas de crédito que tenía el Procrear, que sobre todo lo que tenía con ampliación. Esto está apuntado, tiene 3 segmentos: ampliaciones menores, ampliaciones mayores refacciones menores, refacciones mayores y ampliación, con montos que van hasta los 300.000 pesos, hasta los 600.000 pesos y hasta 1.300.000 pesos. La idea es, para todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de ingresar al Procrear por los requisitos, la provincia de Buenos Aires lanza un programa similar y a partir de ahí se genera una línea crediticia. El índice de ajuste es el mismo que tiene el Procrear con la fórmula hogar, que es una conversión entre índice de inflación y índices salariales, y con la posibilidad de devolverlo en hasta 3 los créditos menores y 6 años los créditos mayores. Y empezaba a pagar una vez finalizada la obra con un plazo de 12 meses. Así que lo que nosotros hicimos hoy fue, con el primer sorteo, ya se hicieron, 3 sorteos en la provincia de Buenos Aires. Hubo gente adjudicada de Tandil, después tenían que complementar con distinta documentación para poder ser aprobado. Una vez aprobado tenían que firmar el crédito. Lo que hicimos nosotros fue la certificación de firma de ese crédito, para después de eso nosotros lo escaneamos y ya lo mandamos a La Plata. Y una vez que lo mandamos a La Plata, se da el recibido, ya le envían por mail a las personas, y a partir de ahí los montos menores se deposita el 100% de los montos, y los montos mayores, los que son superiores a 1 millón de pesos, en 2 veces, contra presentación, digamos, de avance de obra, digamos. Hablaste de montos menores, montos mayores. Sí. ¿Y hasta cuánto, cómo es uno y cómo es otro? Hoy en día eso se mide en unidad de UBI, que es una de las unidades que miden, digamos, índice de construcción. Hoy en día están el monto máximo en 1.300.000 pesos para ampliaciones. Y montos menores, de acuerdo a que se lo soliciten, deben ser alrededor de 300.000 pesos. O sea, las escalas más o menos ¿Es rápido el tema? Sí, es muy rápido. Yo hablo por la cuestión No, es muy rápido, y de hecho, por lo que nosotros hemos hablado con la gente de provincia, va a haber una apuesta fuerte de esa política, digamos, para este año. Básicamente el fondeo, digamos, lo que se necesita es un fondeo importante, lo tienen la voluntad de hacerlo. Así que, bueno, firmamos los primeros 5 para Tandil, lo cual es importante, digamos, para la familia. Sí. Sabemos lo que significa poder ampliar, poder refaccionar, sobre todo cuando, digamos, la línea crediticia hoy de créditos personales, digamos, porque esos montos entran de lo que son créditos personales con tasas muy, muy altas, ¿no? Entonces me parece que el Estado ahí subsidiando un poco la tasa también ayuda. Ya lo pudimos ver, digamos, en términos de lo que fue el Procrear, el desarrollo del Procrear, que no solo fue, digamos, la construcción de viviendas, sino también hubo mucha para refacción. De hecho, lo que más, en el año 2020 y 2021, los créditos que más salieron fue para refacción. Había también montos menores hasta la posibilidad de agregar piezas,
para aquellos hogares que no tenían instalaciones de gas, para poder conectarse a la red Claro, de gas, digamos, claro. distintas opciones, no solamente la cuestión habitacional, la problemática es construir una vivienda, sino en otros casos es poder pintarla, poder revocarla, ampliar una habitación, cambiar un techo, conectar el gas, mejorar las conexiones de luz, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede hacer la ciudadana, el ciudadano para poder accederlo? Es fácil, se busca la página, uy, se me acuerdo cómo era ¿ANSES? No. No es ANSES, es en provincia de Buenos Aires. Pone el nombre del programa. O sea, el programa es Buenos Aires Crea. Buenos Aires Crea, pone el nombre ahí y ahí te sale los requisitos y para inscribirte. Vos te inscribís, después se van haciendo sorteos periódicos, porque en realidad acá los de acá de Tandil que se anotaron en los distintos fueron saliendo. Todos. Ahora son los primeros 5, después hay gente que ha desistido, que primero por ahí viste que hay gente que se anota por las dudas, o después cambia la realidad, o por ahí después desiste. Y van saliendo rápidamente, después tenés alrededor de 15 días para cumplimentar los requisitos, la documentación, que son bastante flexibles, digamos, son más flexibles que lo del Procrear. Pero bueno, en la página Buenos Aires Crea, ahí tienen todos los requisitos, las dudas, preguntas frecuentes y la posibilidad de inscribirse. Y si no, cualquier duda, así, que no puedan despejar o eso, que me escriban a mí en las redes sociales mías, que yo... ¿Contestás vos? Sí, contesto yo, si no, en algún grupo de colaboradores ahí que tenemos, que se van a poner. De hecho, entre los que salieron sorteados y después los que cumplimentaron con toda la documentación necesaria, hicimos nosotros ahí un asesoramiento y capacitación para que la gente... Claro. Porque por ahí a veces, viste, la gente con la cuestión virtual pierde... o le da un poco de temor ciertas cuestiones, o pierde la oportunidad por no ponerse a buscar 2 o 3 papeles que son sencillos, digamos, son muy sencillos. Entonces, como para acompañarnos en todo el proceso, nosotros estamos ahí a disposición. Darío, vos sabés que el otro día realicé un comentario y salió otra vez mediáticamente. Te tengo que volver al pasado, como la película de Volver al Futuro. Bueno, volvemos para... Volver al pasado. Y sí, tenemos que volver con el tema del Balneario del Sol. Sí. Tema... Vecinos que han hecho alguna presentación al Consejo Deliberante, al Departamento Ejecutivo, el día pasado. Desde Artículo 14 también he dado una opinión. He dado un poco, primero, el comunicado que habían enviado los vecinos. Claro, uno comienza a recordar que tampoco es nuevo esto. Y sin mal no recuerdo, no sé si no fue el concejal Iparraguirre, pero ya sé, no tengo la idea de años, pero... Más de 10. Más de 10. Bueno, sí, no recordaba más o menos cuántos años. Que me acuerdo que una de las primeras cuestiones que trató el hoy diputado nacional fue el Balneario del Sol, que fue en pleno verano, que había problemática, que bueno. ¿Qué saben ustedes en el hoy del Balneario del Sol? En ese momento presentaban rajaduras, muchas piletas, y eso hacía que filtre y se pierda mucha agua. No, hoy en día tengo entendido, tampoco lo sé porque ahora estamos esperando que respondan a un pedido de informe. El pedido de informes que han presentado varios concejales todavía no fue respondido. No, todavía no. No, tienen tiempos legales que pueden ser respondidos dentro de un mes y medio. Hay una nueva concesión en el Balneario del Sol, por lo que tenemos entendido, reitero. Y bueno, ahí lo que nosotros entendemos, por lo que hemos dialogado con los vecinos, que ya es de público conocimiento, digamos, de la falta de agua que tienen a los vecinos circundantes ahí, lo que empiezan a detectar los vecinos es que con el agua que se llenan las piletas después no recibe un tratamiento, sino que tienen un tiempo de uso y después se vierte ese agua, se desecha ese agua, ¿no? Lo cual hace que, digamos, tenga un tiempo de durabilidad mucho menor al que tiene, digamos, cualquier persona en una pelopincho, digamos, no llena la pelopincho y le pone cloro. Se pudre el agua y se tira. No, uno le pone cloro, le pone un alguicida. La tratás de mantener, la tratás de mantener, si no tenés el coso para buscar, agarrar, soplar la manguera y tratás de sacarle todo. Bueno, aparte, los litros de agua que estaban mencionando, que se pierden de esa toma que tiene del balneario, son millones. Sí, es muchísimo. Yo creo que así todo no hubiese problemas de suministro de agua a los vecinos. En términos medioambientales sería una aberración hacer lo que se hace. El agua potable es finita, no es infinita. No. Digamos, en algunos lugares falta, en algunos lugares de acá de Tandil falta. Entonces, que se produzca un derroche de esa manera
Porque digamos, estamos en el siglo XXI, o sea, todo el mundo que tiene una pileta sabe cómo se trata el agua de una pileta y se hace eso. No entiendo por qué no se hace y no entiendo por qué el municipio no exija que se haga eso, ¿no? Entiendo que uno cuando hace una concesión de una pileta, imagino que no pondrá eso porque se da por sentado, digamos, ¿no? Es una cuestión obvia. Pero bueno, básicamente estamos esperando un poco de información para ver, digamos, cómo seguir con este tema. Digamos. Pero en esa información corre también, Darío, ¿cómo fue el convenio que se hizo con el privado? Ese hay un pedido de informe de concejal Chacón también que pide, hay un pedido de informe con respecto a la concesión. Lo otro tiene más que ver con el funcionamiento. Hay dos, digamos, uno cómo funciona y cómo se utiliza y cómo se trabaja el tema del agua y otro que tiene que ver con la concesión que lo pide otra concejal de otro bloque. Igualmente toda esa información para nosotros es valedera para después tener una idea de hacia dónde discutir eso, digamos, hacia dónde verlo. Sobre todo, digamos, en momentos donde hay, reitero, lugares de Tandil donde no tienen agua. Sí, de todas maneras vale la pena siempre de recalcar, no pertenece, y yo dije el otro día, con perdón para los que están sin agua, los vecinos, pero menos mal que no pertenece a la red. Porque si ese derroche pertenecería a la red de obras sanitarias, mamita, estaríamos en un problemón, ¿eh? Claro, ahí tenemos una salvedad que también es diferente a lo que sucede en Movediza, Tropezón, San Juan, Cerro Leones, que ellos están conectados a la red de agua potable. Claro. Y cuando hay, sobre todo en los meses de verano, cuando hay un mayor uso de agua por el calor, por las piletas, etcétera, etcétera, pierden presión y pierden agua. Sí, varios días sin agua. En esa zona, la zona del dique, no tienen agua corriente, son agua de pozo, entonces van directamente a las napas. Lo que aducen los vecinos de ahí del dique es que le están vaciando las napas. Yo digo, puede ser que eso suceda, nosotros necesitamos saber si eso tiene que ver, o si tiene que ver con una cuestión de la sequía, o si tiene que... El municipio argumenta que está muy lejos para que represente lo mismo. Ahora dijeron que iban a hacer una prueba piloto de no llenar la pileta olímpica. No sé, estamos medio como parece... Es la misma pileta de la rajadura de hace 10 años atrás, ¿no? A veces estamos con un alambre. A veces uno no puede creer que haya cierto tipo de respuesta. Por ejemplo, bueno, no llenamos esta pileta a ver qué sucede, porque también, digamos, esas piletas están hechas para que la podamos disfrutar los tandilenses y quienes estamos acá. Sí, tienen una concesión para lo mismo y que, no sé, yo sé de gente que ha ido, que nada, más que ir a bañarse o eso, van a nadar y se ha encontrado con que la pileta estaba vacía, ¿no? Bueno, me parece que ahí lo que falta es un poquito de proyección de parte de quienes nos gobiernan hace tantos años en Tandil, como para visualizar que puede haber una problemática. Bueno, no es solamente la gente circundante al lago, sino también todo el corredor Don Bosco, todo el corredor turístico ahí, donde hay que hacer cabañas que no tienen agua, gente que vive ahí por la zona de Sierra del Tigre. Entonces me parece lo que hay que es planificar, falta un poquito de planificación estratégica, de decir, bueno, si en esta zona podemos llegar a tener estos problemas, vamos a gestionar un pozo de agua, ¿no? Para poder dotar de agua corriente. A ver, por ejemplo, hablamos que saliste el tema de Rogelio Iparraguirre, cuando se gestiona el tema de Sanssouci, para hacer una urbanización de 1000 viviendas, alrededor de 1000 viviendas, lo primero que se piensa es una planta potabilizadora, una planta de tratamiento cloacales, tratamientos cloacales y 2 pozos de agua. Sí. Y eso, o sea, no está pensado solamente para esa urbanización de Sanssouci, está pensado prácticamente para todo el desarrollo de Villa Aguirre, que es para donde está pensado el PDT. Entonces son cuestiones básicas que vos las hacés antes de pensar. Entonces nosotros hace cuánto que estamos planteando el desarrollo de la avenida Don Bosco en términos turísticos y habitacionales. Hace mucho, ¿no? Es una característica de esta gestión. Ahora es increíble que no haya pensado nunca en la posibilidad de que gestionen el agua. El gas existe porque lo puso privado. Ah, claro. Porque lo había gestionado el dueño sí, claro. Ahora, hay otro de los temas que presentaron los vecinos, que es de un camión cisterna que carga el agua, que cobra esa agua y que tiene varias entradas y salidas diarias y de esa misma boca, digamos, extrae el agua. Yo hice un parangón, no estabas de concejal, eras muy chico quizás todavía, hice un parangón con lo que pasó en el hipódromo en su momento, ¿no? Que había un camión regador que iba 2 o 3 veces, regaba y no se sabía, bueno, cuánto había que pagarle, de dónde salía. Ahora los vecinos dieron muchas más especificaciones porque tienen el número patente, tienen también la empresa, una empresa que va ahí.
Ahora, ¿cómo se autoriza eso? Eso es lo que es interesante saber. Si es de la misma concesión que le da permiso, porque está dentro de la concesión y no te podés decir nada, o si se hace de otra manera. Sí, yo entiendo que debe ser la concesión, entiendo, porque también hasta que no tengamos una información no podemos saberlo, pero sí, vaya paradoja que, digamos, por un lado tenés piletas no tratando el agua y tirando el agua semanalmente, estamos hablando de miles y miles Sí. y miles de litros. Por otro lado tenés... 5 millones hablan Sí. de litros. Por otro lado tenemos gente aledaña que no tiene agua y en el medio un camión que carga agua y te la vende a 20.000 pesos a los mismos vecinos. Sí, un poco menos, me parece que no importa. Sí, capaz que Peso más, de peso acuerdo a menos. la zona. Claro, Entonces, peso más, peso menos. entonces digamos, es una gravedad. A la misma persona que le estás negando el agua, que reconoce el agua con la significancia que tiene el agua No, por para la supuesto. vida, el mismo tipo que la está derrochando se la está vendiendo, digo, ¿no? Queremos suponer, no sabemos bien cómo es, quiero entender que no tiene una implicancia el municipio en eso, ¿no? Porque si tuviera el municipio sería mucho más grave aún, digamos, porque el municipio que es el encargado de suministrarle el agua a los vecinos es quien se la vendería en esos casos, ¿no? Hay otras zonas Creo, de la ciudad, creo, hay otras zonas de la Darío, ciudad que le vende el municipio el agua, Creo ¿no? que no quiero tiene creer agua. que no, pero bueno, no sé. Pero bueno, sí, ha despabilado un poquito ese tema ahí el verano tandilense, lo cual, digamos, a mí no me sorprende porque entiendo que es una gestión que ya está agotada hace mucho tiempo en términos generales, entonces, digamos, no me sorprende que pueda dejar hacer, o por acción o por omisión, digamos, que sucedan estos problemas, porque no, lo que, digamos, una gestión agotada que obviamente que no tiene proyección en el tiempo, no puede anticiparse a los problemas. Ahora, cuando hay concesiones, comentario que también efectué en una opinión la semana pasada, cuando hay concesiones, está perfecto, las concesiones. Ahora, tiene que haber control después. Exactamente. ¿Hay control de las concesiones? Ustedes desde el Consejo Deliberante y desde la oposición, ¿ven que llegan gente que dice, no, mirá, a mí tengo este programa, bla, 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 y hay una concesión o tal cosa? Y mira, te digo, no quiero andar en otros lugares por ahí hay cosas que no conozco para hablar de gusto, ¿no? Me parece que uno tiene que aprender a hablar cuando se tiene conocimiento. En el caso particular de las piletas, de los piletones, como comúnmente lo sabemos, es lo que decimos. Hace 10 años estábamos con un tema de que no tenían, que faltaban bombas y que tenían las piletas rajadas y que iban a hacer hoy. Y 10 años después teníamos problemas de que no tratan el agua y que tiran el agua y que venden el agua. Entonces, evidentemente, en esa concesión no la hay. O hay unas ganas de dejar hacer las cosas que trae prejuicios para la sociedad, digamos, ¿no? Claramente. Después, en otra, no podría decirlo. Uno va a otro tipo de concesiones y no es que todos los espacios concesionados tienen la misma realidad. En su momento también hubo algunos cuestionamientos con la concesión del Castillo Morisco. El parque, claro, el Castillo Morisco. como Los que- vecinos protestaron por eso y mucho. Que vertía líquidos cloacales Claro. Sí, por el parque. por la ladera. Por la del ladera del parque, Sí, digamos, sí. ¿no? Y también ahí, de hecho, también está, no por este tema por la concesión, pero también ahora también está en cuestionamiento por las obras que se están realizando ahí arriba, que tiene que ver con la conservación del patrimonio, con otra cuestión, pero que también está en tela de juicio, ¿no? Sí, hablas del mástil que se va a poner gigante y el pozo que... Eso indudablemente pasó por Consejo Deliberante, fue aprobado por el Consejo Deliberante. Eso pasó, eso está presupuestado, cuando se discutió el presupuesto de este año, estaba contemplada la obra que era la colocación de un mástil dentro de la cima del Parque Independencia. Un mástil gigante, una bandera... Sí, un mástil ahora de 40 metros de alto. Cuando uno, en los presupuestos, para que tenga idea la gente, no hay mucho detalle de obra, digamos. Generalmente está Tanto la obra. una reseña muy breve de la obra, en este caso era mástil, Parque Independencia, el Bicentenario y el costo. No había, nosotros igualmente no acompañamos ese presupuesto, pero digo, más allá de eso no hay un conocimiento detallado, digamos. Lo mismo que el hito del Bicentenario, tuvimos que hacer pedidos de informe para que nos digan qué es lo que iban a hacer, porque no sabe, había un concurso, había un ganador, después no se hacía, se hacía distinto, claro. Los valores oscilaron en un lapso de un año de 30, 70, 50, no sé, tuvieron pico de inflación y de deflación,
En este caso lo del parque, sí, medio que nos hemos enterado un poco así cuál va a ser la característica ahora. No sé si va a avanzar sobre el espacio del estacionamiento, no sé si va a disponer un nuevo estacionamiento o no se podrá estacionar más en el parque o podrá estacionarse muy poca gente. Pero bueno, también ahí hay algunos sectores, que estoy hablando particularmente con la concejal Garris, que con alguna gente que ella trabaja, que ha trabajado particularmente el patrimonio con lo que respecta a lo que fue el murallón del dique, Sí, claro. claro. Hubo una controversia también, ahí Sí, en su sí, momento sí. el municipio lo quería pintar, otras voces que se alzaron para conservar eso que es un patrimonio Sí, sí, histórico. original. Exactamente. Bueno, con esa misma gente sé que ha habido un diálogo con respecto a esto, porque creo que se están violentando varias cuestiones de ordenanzas con respecto a lo que es patrimonio. Así que supongo que habrá algún pedido de informe con respecto a la obra en sí, y después algunos cuestionamientos ya más de carácter no de información, sino para pedir explicaciones y en todo caso para frenar algunas cuestiones que se pueden estar realizando ahí. Ahora, una cuestión que es el pedido de informes. Porque después escuchás a la ciudadanía, que los concejales no hacen nada, ¿por qué? ¿Y dónde está la oposición? ¿Y dónde está ¿Viste? Sí. Esto ya lo conoces, Darío, muy bien. Es legítimo. Sí, es legítimo, por supuesto. Ahora, yo también conozco casos de estos 22 años del artículo 14, tremenda cantidad de casos, que muchas veces los pedidos de informes al gobierno de Lunghi quedaron en los cajones de algún lado y nunca aparecieron los pedidos de informe. Sí, lamentablemente ahí en el Consejo Liberante hay lo que uno comúnmente nosotros hacemos, que es presentar pedido de informe, tiene una reglamentación que era interesante y creo que la había hecho Carlos Fernández en su momento, estableciendo lapsos para poder responderlo, etc. Sí, claro, sí. Después lo que sucedió concretamente, al tener una mayoría absoluta del oficialismo, es que directamente no se votan los pedidos de informe en el Consejo Liberante. O sea, no los votan para que no se cumplimente con esa requisitoria. Entonces después lo que existió, vieron que muchas veces el municipio de Tandil sale a vender, a promocionar, digamos, eso que es uno de los municipios más transparentes de la Argentina, ¿vieron? Eso que 2x3 aparece, Sí. ¿no? Y eso se ve también en una ordenanza que es de acceso a la información pública. Que Sí, eso se hace en términos individuales, de cualquier ciudadano o ciudadana lo puede hacer, tiene un término de contestar, incluso existe la posibilidad de que se accione legalmente si no se contesta. Entonces nosotros lo que hacemos habitualmente es presentar los dos, digamos, uno al Consejo Liberante para que en todo caso se discuta en el Consejo Liberante y se apruebe o no, y otro como pedido de acceso a la información pública para asegurarnos que nos contesten. Los del Consejo Liberante no se vota ninguno, el oficialismo tiene una determinación de no votarlo, entonces lo que hacen es cuando llegan a las comisiones lo giran al Ejecutivo, eso puede volver con una respuesta o no, generalmente es no. Y después los de acceso a la información pública también lo mismo, en muchos casos se contesta cumpliendo con la normativa, en muchos más casos no se contesta. Cuando se contestan terminan yendo a las comisiones y terminan archivándose los pedidos de las comisiones porque ya fueron contestados. Y cuando no se contestan quedan dando vuelta. En muchos casos no se contestan los pedidos, en muchos casos no cumplimentan los tiempos, en algunos casos sí. Pero no te puedo aseverar que todos los pedidos de informe no se contestan. En muchos casos no se contestan y algunos sí. Muchas veces se contestan con información incompleta, lo cual hace de que no te sirva de nada la información que te brindan y a lo que vos ibas, o con evasivas. Hay muchas formas, vos tenés la obligación de contestar, podés contestar. ¿Cómo está el día? Y no sé, capaz que mañana llueve, ¿no? Pero te estoy preguntando hoy cómo está el día, ¿no? Pero capaz que mañana llueve, bueno. Se puede contestar sin contestar. Exactamente, entonces bueno, ahí va en la tenacidad y la insistencia de los concejales y las concejalas para decir. Yo generalmente insisto, cuando no me satisfacen la respuesta, insisto. O profundizando o volviendo a repetir lo mismo. En últimas sesiones del Consejo Liberante has discutido mucho, te has puesto, bueno, soy el presidente del bloque, ¿no? Obviamente, pero digo, has tenido idas y vueltas con concejales del oficialismo a veces dura, pero a veces me extrañaba porque digo, ¿qué se trató en comisión? ¿Se pactó en comisión? ¿Se llegó al recinto y se cambió? ¿Cómo es la historia de un proyecto? O sea, lo tratan en comisión, perfecto. En comisión, sale de la comisión, sale
algún aval debe tener eso, porque si no, no puede salir. Y después llegan al recinto y empiezan las idas y vueltas. Sí, ahí te explico. Para que un proyecto llegue a la comisión necesita la mayoría. Para que llegue al recinto necesita un dictamen de mayoría. De mayoría. ¿no? Las comisiones están compuestas por 5 integrantes o por 7. Hay la más pesada, Obras Públicas y Economía, por 7 y las otras por 5. Es decir, que necesitan 3 votos o 5 votos para poder llegar. Eso no implica que estén los votos de la oposición, tranquilamente. De hecho, en la proporción que ellos ocupan de Consejo Deliberante, esa misma proporción es en las comisiones. Eso hace que tengan mayoría en todas las comisiones. Es decir, que al recinto llega lo que quiere el oficialismo. Entonces muchas veces uno da discusiones dentro de las comisiones que después la sociedad no se entera, ¿no? Y tampoco quedan plasmadas, digamos, ¿no? Lo que a diferencia por eso digo, muchas veces intervenimos con temas que ya sabés que se van a votar por mayoría, y muchas veces lo que buscamos es que llegue a la sociedad o que por lo menos queden plasmadas en las actas. Sí, en el registro de actas, claro. De las sesiones de Consejo Deliberante, cuál es nuestra posición. Claro. Hay algunos temas que son más candentes, hay algunos temas que son más espinosos, hay algunos temas que dan para desarrollar mucho más. Particularmente, generalmente sucede, y particularmente hacia el fin del año pasado, lo que se produjo es que eran muchos temas importantes, se amontonaron, por decirlo de alguna manera, fueron acumulando el tratamiento hacia fin de año y salieron todos mucho en las últimas 2 o 3 sesiones. Entonces eso hace que nosotros tomamos un nivel de intervención mucho más alto y a su vez yo como presidente del bloque tomé también otro tipo de intervenciones. Y ni hablar en la del presupuesto, digamos, en el presupuesto, que reconozco que la intervención fue un poco larga, 1 hora estuve, pero bueno, había el presidente del bloque Juntos por el Cambio, en composiciones anteriores del Consejo Deliberante, había acusado en ese momento, no sé si Unidad Ciudadana o Frente de Todo, de que no leían los presupuestos. Entonces, bueno, me tomé el trabajo de estudiarlo minuciosamente y bueno, esta vez pareció que ellos no habían leído, porque la verdad es que cada uno tiene la posibilidad de intervenir en la medida que quiera, ¿no? Pero no hubo grandes intervenciones. Históricamente hace mucho tiempo que no lo votan al presupuesto. Nosotros, digamos, esa es una crítica que no hace el radicalismo, que gobierna acá. Digamos, yo entiendo que la gente elige al Ejecutivo para que gobierne y que también a los ejecutivos hay que dotarlos de un presupuesto para que pueda gobernar, ¿no? Eso hace que deberíamos acompañarlo. Ahora bien, cuando vos del otro lado tenés una mayoría absoluta que no pone en discusión absolutamente nada del presupuesto, se hace muy difícil aprobar presupuestos en los que uno, en términos ideológicos o de planificación de gestión, no está de acuerdo. O que no está de acuerdo con los aumentos constantes y sonantes de las tasas. Acá todos los años aumentan las tasas, todos los años se hacen en forma muy abultada. Digamos, yo este año hice una cuenta, digamos, para que vos tengas una idea. Un departamento céntrico, pero de 2 habitaciones, nada del otro mundo, tenía un promedio de tasa. Este año va a tener un pago de tasas anualizado alrededor de 55.000 pesos. De tasa. Después está el FOS, después está lo que viene en la luz, que son otros fondos, claro, digamos, pero solamente tasa, netamente dicha tasa. La tasa. 54.000 y pico de pesos. Digamos, ¿no? Es importantísimo, es altísimo. Si vos lo comparás con otras ciudades, es altísimo la carga tributaria que tiene Tandil. La carga de tasa, no es tributo, es tasa. Entonces vos, hay discusiones que son falsas, cuando decís, bueno, no, pero en Lomas de Zamora, por decir alguien de un color político nuestro, o Villa Gesell le aumentaron 70%, nosotros estamos aumentando 50%. Bueno, pero veamos la carga tributaria también. Porque acá en Tandil existen muchísimas tasas. Bueno, durante la gestión actual se crearon la tasa de turismo, la tasa de protección ciudadana, alta tasa. La tasa de salud, la tasa de red vial. Algunas enganchadas con la boleta de la usina. 4 te nombré ya. Creo que son 6 o 7. Después hay tasas menores, digamos, pero las que paga el común de la gente, bueno, 4 se crearon durante la gestión actual. La tasa de actividad económica, que no fue creada en la gestión actual, pero que existe hace tiempo, esa tasa no existe en todos los municipios. Porque se supone que uno ya paga eso cuando paga ingresos brutos. Sí, es todo un tema muy... El presupuesto es un tema muy interesante siempre, porque también está la otra posición. Si vos aumentás en forma desmedida, en una situación en la que se vive, podés llevar a que haya baja cobrabilidad.
Y entonces vuelve a lo de siempre, que unos pocos pagan para que solventar toda una estructura, eso es en todos los medios, en todos los estamentos. Pero me quedé con algo que dejaste, es que votan negativo porque no pueden, a ver, no entras ni en una puntita, no jugás ni el 2, digamos. No es que nosotros tenemos la posibilidad de discutir el presupuesto, no tenemos posibilidad de discutirlo. De discutirlo, cuando uno discute se supone que es que trata que en esa discusión haya una Algo, síntesis, claro. tesis, antítesis, síntesis, ¿no? O sea, vos tenés tu mirada, nosotros reconocemos que es el Ejecutivo el que eleva su presupuesto porque es su plan de gobierno. Ahora, si yo te estoy diciendo hace 10 años de que hay un déficit habitacional en Tandil y que no tenés política de vivienda y que tenés que hacer algo porque cada vez es más acuciante, que es imposible para un cristiano trabajador poder comprarse un lote y acceder a la construcción de vivienda, y cada vez más imposible sostener los alquileres que estamos teniendo en Tandil, y vos no haces nada de vivienda, y bueno, yo tengo que tratar de que vos hagas algo de vivienda. Nada, llegamos al colmo de tener que ir el diputado Iparraguirre a pedirle al gobernador de que el gobierno actual no las hace y que lo haga el gobierno de la provincia. O como lo hizo en su momento Diego Bocio con el Procrear. Sí, el Procrear, claro. Los dos desarrollos urbanísticos más importantes de Tandil, uno lo financió la Nación y uno lo van a financiar la provincia. Sí, yo digo siempre que tantos años en el gobierno hubieras puesto un pequeño plan de propiedades anuales, ya se habrían cumplido unas cuantas. Sí, gasta un montón de dinero en alquileres en el municipio de Tandil. Sí, hace 20 años está, ¿por qué no hay una proyección? Hay herramientas, no es que no tiene herramientas para... Claro. Hay un proyecto de creación de un Consejo Municipal de Vivienda con un fondo específico. Tal. El fondo específico, afectación de lo que son todo lo que es la plusvalía. Es decir, cuando uno no se genera un privado, va a generar un desarrollo urbanístico, cuando el municipio, el Estado, el Consejo Deliberante le da los indicadores, a partir de que le da esos indicadores, este macizo de tierra, que ahora no se ve ahí, pero acá hay un rectángulo, que si vos lo vendés como un macizo entero vale 10. Si vos lo podés fraccionar y venderlo en 20 pedazos va a valer 100. Bueno, esa valorización que tiene la tierra a partir simplemente de que el Estado tiene un indicador, el Estado tiene la posibilidad de quedarse con una parte de eso como contraprestación por haberle hecho a una persona que sin hacer nada va a tener ganancia, ¿no? Esto es muy burdo, pero simplificado lo estoy explicando. Bueno, tenía la posibilidad de fonder. En 20 años, la primera vez que cobra una plusvalía fue ahora. ¿Sabés a quién se la cobraron? No, la verdad no sé. Bueno, porque nosotros, yo te digo, porque fue paradójico. El mismo día discutíamos en esa sesión, en esa sesión que hablé mucho también, dos desarrollos urbanísticos, dos indicadores. Uno que era de la vivienda social. Ah, la vivienda social. Vivienda social, sí. Que hace eso, compra un macizo, va un montón de gente, 100 personas, compran un macizo que es más barato, después a través de la ley de hábitat se manda a provincia, eso se subdivide con un criterio social, entonces, digamos, para que lo pueda hacer. Después sí, son para vivienda unifamiliar. Claro, y después se hace en vivienda con la provincia, el Instituto Provincial de la Vivienda, y después lo pagás en cuotas, listo. Discutíamos eso y a la par discutíamos otra dotación de indicadores que era para el abogado de la quiebra de Radio Tandil, Faiban, ¿no? Al cual le otorgábamos los indicadores. ¿Dónde estaba la planta transmisora? Donde estaba la planta transmisora, la antena. Sí, sí. ¿No? Y a ese no se le cobró plusvalía y a Barrio del Corazón Tandilense le cobraba plusvalía. 9 millones de pesos de plusvalía, no es que es poco. Eso es, o termina pagando los adjudicatarios más caro su lote, o en este caso lo trocaron por obra pública que van a hacer ahí, ¿no? O sea, el dinero lo van a poner en obra pública. Entonces nosotros por un lado teníamos a un abogado de una quiebra, no me voy a meter con el trabajo del abogado, que se queda, digamos, de una empresa privada. De una empresa que compró la quiebra, de un estudio de abogados que compró una quiebra. Una quiebra, sí, compró una quiebra. De una empresa privada. En cierta, no lo estoy juzgando, pero en cierta medida hay un acto de usura, ¿no? Porque es como comprobar algo que tiene un valor y después ejecuto eso para que tenga más valor. No lo estoy juzgando, que se entienda bien. Y otro que es una asociación civil que trabaja con gente que no tiene vivienda y se desloma para buscar macizos de tierra, juntar a la gente para que pagarlo, después gestionar en la provincia. No entiendo porque o es todo parejo. Bueno, no es parejo. Claro. No es parejo y a su vez, para que tengan una idea, digamos,
el municipio de Tandil podría gestionar vivienda con plusvalía. Bueno, no lo hace. A la primera persona que cobró plusvalía, a la vivienda social. Entonces, obviamente, ahí te das cuenta que no va a trabajar nunca la vivienda. Ahora el gobernador Kicillof le dio 48 viviendas para que pueda hacer el municipio, pero tampoco no hay una lógica. Hizo 30 viviendas, no, 20 viviendas, que es 30, me confundo 30, pues se llama 30 años de democracia ese barrio, en 20 años. Entonces, con varios problemas el barrio. Entonces nosotros, en ese caso, ¿qué decimos? Decimos, bueno, le aprobamos el presupuesto y que sea lo que Dios quiere y que la gente de Tandil no siga teniendo vivienda. Está todo bien. O le aprobamos el presupuesto y decimos, no, que le suba 100% la tasa de actividad económica cuando vos tenés una inflación del año pasado del 94. 6 puntos es muchísimo en volumen de dinero. 6 puntos en un presupuesto de 18.000 millones es muchísimo. Estamos hablando, así ya te lo saco así, 1.800, estás hablando de 900, casi 1.000 millones. Ahora, 1.000 millones de pesos. Volvemos que lo ponemos todos los tandilenses. Estás ¿no? mencionando viejos temas tratados, obviamente, que son aquellos dinerillos que entran al municipio y después se llaman partidas no ejecutadas o subejecutadas. Y el dinero, no, ocioso no está, ocioso no está, pero está depositado en alguna cuenta, en el banco, y después pasó muy grave con el tema escolar, con el fondo educativo pasó. Entonces, ahí hay algo que no me cierra a mí. Sí, de hecho yo también en esas últimas sesiones, como decía, manifesté la cuestión de que estábamos viendo que el municipio de Tandil tenía en plazo fijo 1.600 millones de pesos. 1.600 millones de pesos. Nosotros decíamos, ¿qué pasa acá? Porque digamos, hay cuestiones para hacer, hay un montón para hacer. Porque uno entiende que, bueno, la cuestión inflacionaria, que si uno tiene el dinero, lo pierde, digamos, si vos dejas el dinero estático, perdés en la valorización. Ahora, si vos estuviste un año entero construyendo un plazo fijo, lo que vos buscabas era generar, para que te des una idea, solamente en el mes de diciembre de intereses generó 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. Nosotros hicimos una cuenta de todo lo que se podía hacer. Pero con eso después, 1.600. a ver, y lo quiero hablar clarito, por el tema de la famosa transparencia, ¿no es cierto? Que hablamos, todo se habla mucho de la transparencia. ¿Eso está todo transparentado? Sí, ¿O tuviste que hacer una investigación? No, básicamente tuve que meterme en el RAFAN, que es el sistema financiero Claro, que sí. tiene, que es muy difícil de entender, pero está ahí. Pero que está ahí y empezar a... Es difícil, digamos, ¿no? Tampoco está toda la información ahí, y buscarla y ver algo que te llama la atención y ir a un contador y decirle, che, esto puede ser lo que yo me imagino que es. Sí, es lo que te imaginas que es. Se hace un pedido de informe y dice, che, esto es lo que yo me imagino que es. Si es lo que usted se imagina, pero no es tan así porque no sé qué. Y después el secretario de Hacienda diciendo, no, eso se va a utilizar para pagar el sueldo de diciembre y el sueldo anual complementario, el aguinaldo. La cuestión es que se pagó el sueldo anual complementario y quedaron, de los 1.600 quedaron 1.000 millones. Opa. 2 días antes de que termine, que era justo exactamente el día que se trataba el presupuesto, desaparecieron todas esas cuentas, entiendo que lo habrán retirado, y ya unos días después, ya en el mes de enero, algo volvió a aparecer en el RAFAM. Entonces, que ya nos vamos a poner, esto le digo para la gente del oficialismo local, que ya nos vamos a poner a investigarlos y vamos a volver a molestar por eso. Pues nada, para que te des una idea, 1.600 millones representaban en ese momento 200 cuadras de asfalto. 200 cuadras de asfalto. ¿Asfaltá? Todo Tandil. Todo Tandil, No sé si todo, pero... No. De lo que le falta asfalto, Sí, ¿no? por Estamos supuesto, hablando de asfalto sí. nuevo. De lo que le sí, falta asfaltás todo Tandil. Le ponés la cloaca a todo Tandil. Haces, no sé, 200 viviendas. Bueno, por ahí el dinosaurio sale un poco más que eso. Bueno, Porque entonces, va a actuar como dinosaurio. Vuelvo a la cuestión anterior. Entonces yo tengo que aprobar un presupuesto que dice que vamos a gastar no sé cuánto dinero en un mástil, en un hito y en un dinosaurio, y no en ninguna parte del presupuesto dice que van a hacer vivienda, que etc.
etcétera, etcétera. No sé, que va a haber el problema también del relleno sanitario, que ya lo estuvimos abordando. Ahora vamos a hablar. Estuvimos abordando nosotros con anterioridad, que iba a colapsar, no va a colapsar, no va a colapsar. Sí, está ahí, está colapsado. ¿Y qué se avanzó en eso en términos estratégicos? Nada, están desesperados para que aprobemos una permuta, porque si no nos va a tapar la basura. Años hace que yo he realizado en Artículo 14 entrevista por el tema del relleno sanitario, que ya había que cambiarlo, que ya había que estructurar de otra forma y de otra manera, como han hecho muchísimos municipios, lo que son los residuos urbanos. Así que hace años, pero ha quedado. Bueno, hablando de eso, y ya que entramos en ese tema, Darío, vos presentaste un proyecto, ¿no?, de ordenanza de un tema que son los residuos sólidos urbanos. Creo que todavía, yo no sé si la ciudadana, el ciudadano se ha dado cuenta que ya estamos en una crisis muy complicada con los residuos. Una ciudad que va creciendo y obviamente tiene más toneladas de residuos. Hay que actuar muy rápido para esto, ¿no? Sí, hay que actuar muy rápido, hay que tener celeridad y a su vez visión estratégica, porque tampoco por actuar rápido es cuestiones de parche, digamos. Yo creo que el tema de residuos son cuestiones estratégicas. Como bien vos decías, hay un crecimiento de la ciudad, que lo pudimos ver ahora plasmado a partir de lo que es los números del último censo, y a su vez también hay niveles de consumo altos también en la ciudad, porque eso también hace que haya mayor cantidad de residuos, ¿no? Y a su vez, por otro lado, tenemos otro problema, que son los grandes generadores de residuos, que es la industria alimenticia, la construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son dos problemáticas. Tenemos varios problemas con esto, digamos, para abordar, que lo tiene este municipio como cualquier municipio. Primero es cómo se gestionan esos residuos, es decir, digamos, si la recolección es eficiente, si el depósito final de esos residuos es eficiente. Y por otro lado tenemos la cuestión medioambiental, digamos, no solo de la eficiencia de eso, sino la cuestión medioambiental de qué hacemos con estos residuos. Porque, digamos, los pasos que se han seguido, antes eran basurales a cielo abierto, donde se depositaba la basura y se quemaban, digamos, con una consecuente impacto ambiental. Después se avanzó ambiental y de salubridad y salud pública. Eso va atado directamente a la salud pública. Después empezaron con cuestiones de relleno sanitario, a enterrar la basura, y después eso complementado con una compactación, digamos, para que tenga mayor vida útil. Y nosotros creemos que la cuestión más óptima, lo que nosotros presentamos en ese proyecto, que tiene que ver con la separación en origen. Porque a todo eso, digamos, hoy en día, lo que es los residuos, se ha avanzado muchísimo en lo que es la gestión, no solo en la cuestión de cómo se tratan esos residuos también, sino con los circuitos económicos que se generan a través de los residuos. Hay grandes circuitos económicos: cartón, plástico, vidrio, metales, residuos tecnológicos, caucho, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, allá hay circuitos económicos que digamos, lo que hace es no depositar bajo tierra todos esos materiales en lo posible, sino volcarlos al reciclado y para el reutilizado, ¿no? Esas son las 3 R: reciclar, reutilizar y reducir. Sí. Nosotros estamos en un paso que solo estamos en reducir el tamaño, digamos, porque lo que se dispone con la compactación, porque no reducimos lo que llega ahí. Lo que nosotros buscamos es que se reduzca lo que llega ahí y que se trabaje con una mira al reciclado y a la reutilización. Para eso tenemos que crear plantas de tratamiento, digamos, que en eso coincidimos con el Ejecutivo, que hay una visión de crear una nueva planta de tratamiento de residuos en destino, ¿no?, para que se pueda separar lo que se pueda separar ahí y que se pueda volcar todo lo reciclable a un circuito económico. Que comúnmente lo que nosotros vemos, lo que comúnmente se llaman los cartoneros, que ya hay organizaciones, digamos, el MTE, una organización que trabaja, Movimiento de Trabajadores Excluidos, hay otros, digamos, que trabajan y que generan dinero a partir de lo que ellos trabajan y se generan su propio empleo y su propio ingreso. Su ingreso, claro, muy importante. Hay gente, sus pequeñas empresas ya. Si no me equivoco, creo que hay más de 60 personas que trabajan con el MTE solo. Después hay otra experiencia. Entonces lo que nosotros buscamos es optimizar que esos residuos que llegan al lugar donde se van a tratar, digamos, que sean optimizados. Si nosotros agarramos un cartón y lo meto en la misma bolsa que yerba mate, ese cartón no puede ser reutilizado, digamos, porque está húmedo. Entonces tengo que tener algún grado de separación. Entonces lo que nosotros presentamos fue
alternativas al Ejecutivo. Tampoco, vuelvo a lo de antes, yo tampoco le voy a ir a imponer un plan de gobierno a alguien que de otro color político. No, y que ganó las elecciones pero que nosotros democráticamente. entendemos que lo que ellos están planteando para esta nueva etapa se puede complementar tranquilamente con muchas de las cuestiones que nosotros venimos trabajando. Entonces presentamos la posibilidad de hacer separación en origen, en domicilio, que la persona comúnmente, digamos, separe, básicamente lo digo, ¿no? La bolsita de colores. La bolsita de colores, la verde y la negra, en una que ponga lo orgánico y en otra Claro. lo seco, ¿no? Después hay otro Sí, tipo de otra residuos, vez, pero para simplificarla. Entonces una se sacan tal día y otra se sacan otro día. O la posibilidad también de generar contenerización. Acá en Tandil hay contenedores para todo lo que es la periferia, digamos, ¿no? Que se han incorporado. Bueno, ya que estamos hablando de contenedores, bueno, poder incorporar, si no, seguir sosteniendo la recolección. No sé si en los, perdón, ¿no? Pero no sé, Darío, un contenedor, si en los sectores céntricos se podría, porque no sé si se podría por la dimensión. No, hay que verlo con la cuestión del tránsito, básicamente. Claro, Va por tarde. eso. Pero, digamos, la otra opción, digamos, de no ser la recolección diferencial domiciliaria, lo que nosotros entendemos es que se pueden poner contenedores, en principio, por lo menos para lo reciclable, más similar a lo que hace Capital Federal, Sí, digamos que no hace una recolección diferencial, sino lo que hace es contenerizar. Vos vivís en un piso en Caballito, salís a tu cuadra o a la otra cuadra y depositar lo orgánico en un lado, lo reciclable en otro, etcétera, etcétera. Esa vemos que es una alternativa, también vemos que es una alternativa que se puede hacer en términos graduales, que no que se haga todo ya, digamos, porque entendemos que eso implica no solo una inyección de recursos importantes, Cambio de digamos, cultura en la gente. sino sobre todo un cambio de cultura en la gente. Sí, digamos, ¿no? en los Que ciudadanos. no te Total. sirve de nada decir, bueno, los martes sacas la bolsita verde y vos en la bolsita verde metiste todo y Sí, pusiste la bolsa sí, verde. no, entonces, bueno, es complicado. es cultural, entonces Son muchos años. se de tiene que esto. trabajar. Claro. Pero yo pongo el ejemplo sencillo. Mira, un día vinieron mis hijos que iban acá a la escuela 11, que habían tenido una charla en la escuela de que la separación de lo orgánico, de lo reciclable, etcétera, etcétera. Nosotros en 15 días estábamos separando lo seco de lo orgánico. Lo orgánico hicimos un compost con lombrices californiana atrás de mi casa y eso nos da tierra y a las macetas, lo que sea, y lo otro lo sacamos. En vez de sacar todos los días residuos, sacamos 2 veces por semana nosotros. Sí, pero Dos vos veces sabés por que los semana. chicos Ahora es bien, más fácil inculcarle a los chicos que a la generación mía, bueno, por eso ejemplo. son estrategias, pero le digo, a vos viene tu nieto, o tu nieto te dice, no, Sí, abuelo, no, es- lo que vos estás haciendo sí, está sí. mal, Sí, y sí. por lo menos vergüenza te va a dar de lo que estás haciendo porque sabés que está mal. Sí, claro. Porque sabemos que está mal Sí, lo que sí, estamos sí, haciendo. Ahora, lo que yo no le dije a mi hijo, porque no le quiero pinchar el globo, es que lo que nosotros separamos, después va todo, lo junta Va todo junto. el Estado, Lo junta. lo junta, el Estado que le enseñó en la escuela lo que había que hacer, el mismo Estado después lo junta y va todo así y no pueden reciclar nada porque mezclan la misma bolsa que nosotros pusimos con otra bolsa que tenía húmedo y a su vez lo compactaron. Entonces cuando llegó a destino eso y fue a parar todo junto a un relleno sanitario. Bueno, yo no creo ni que sea tan complicado ni que sea tan sencillo, ¿no? Entonces por eso establecemos la cuestión. Está bien, en algún momento hay que transitoria. empezar. De hecho, acá se hizo, Claro. si yo no me equivoco, digamos, en esto sí apelo a que vos sos más grande, si no me equivoco, en el año 94 Sanatelli hizo. Sí, una sí, prueba que hizo, piloto, intentó, sí, sí. ¿no? Después Sí, sí, sí. lo tuvo que levantar porque creo que por una cuestión de costos no lo pudo hacer. Bueno, no ¿No? sé en estos momentos, pero habría que sacar los costos. Pero también Pero en eso, términos operativos, pudo pero hacer. también eso después se privatiza o no se privatiza esto porque da dinerillo también eso. Exactamente, sí. Lo que nosotros creemos. Ahora hay que cambiar una concepción, indudablemente hay que cambiar una concepción cultural, no de los nenes, no de los chicos que van a la escuela, los más grandecitos, porque estamos acostumbrados de siempre, ¿no? De siempre en Tandil, que vos sacás la bolsita. Yo ahí creo, mirá, aquí Y hay gente que todavía saca la bolsita y pone vidrio. A ver, sí, entiendo que no es algo fácil, obviamente, y lo estamos reconociendo, que los cambios culturales no son inmediatos. Sí, pero yo estoy de acuerdo que hay que empezar, porque si no... Ahora, si no empezamos nunca... Claro, nunca lo vamos a hay que hacer. empezar. Y después también hay que tener confianza en la gente, digo. Me parece que en eso, digamos, es como... Cuando Chiribetti hacía los presupuestos participativos en Vela y en Gardel, ¿no? Supuestamente empezaban por ahí y terminaban en todo Tandil. ¿Verdad? Que era la experiencia de Porto Alegre, el Foro Sí, Mundial. era de no sé dónde. Sí, de Porto Bueno, Alegre. empezó ahí, quedó Y ahí. quedó ahí, de Y- hecho. Mirá.
Yo creo que en ese sentido que tenemos una posibilidad, que hay una conciencia ambiental, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que Tandil, a ver, no estoy diciendo nada porque se caen de obvio, pero parece a veces que hay que decirle las cosas. La fuerte de Tandil es la cuestión del entorno, digamos, del entorno natural, digamos. Si no, nosotros vamos a ir apilando relleno sanitario tras relleno sanitario, y eso, a medida que se amplía la sociedad, van a ser cada vez más grandes, y la basura está enterrada. Bueno, ahí, pero está enterrada. es que hay que pensar ya en muchos aspectos, donde también pongo los observatorios viales, tránsito, obviamente, salud, residuos. Hay que pensar para el Tandil de tu hijo, Exactamente. del Tandil de los 40 años. Yo me voy 40 años para atrás y uno dice, sí, cambiaron muchas cosas, turística, cambió esto, cambió lo otro, tenemos más gente que ha venido, más asfalto. Pero, por ejemplo, hace 40 años nadie desarrolló un nuevo hospital. El hospital del niño. El hospital de niños, perfecto, pero hablo de un hospital que ya... Y hoy está colapsada, porque así dicen médicos, gente vinculada a la salud, colapsó la salud pública en Tandil. Sí, Y la salud en sí. En términos de infraestructura, vos te referís en términos de infraestructura real, digamos. En términos de infraestructura un tenemos edificio- menos que hace 40 tenía años. un ¿No? edificio muy viejo, digamos. No, y hace menos. Sí, Había pero- más, hace 40 años tenías más posibilidades de... Pero había... el doctor del Lungi dice que hay 5 hospitales acá. Yo sigo reiterándolo y nadie me dice cuáles son los 5 hospitales que hay. En Tandil, El contando Hospital Santa en Marina, la reta en el Vela. hospital de niños y Sí. el hospital Larreta de Vela. El hospital de salud mental, bueno, si lo querés considerar un hospital se supone que hay internación. La lógica de acá de salud mental no es de internación. Es de día. Es de hospital de día. Después tiene una lógica, la ley de salud mental, entiendo. Bueno, ponele. ¿Y el otro hospital cuál es? Y antes teníamos que está todo abandonado y la gente y el vecindario protestan mucho, el ferroviario. Sí, era privado. Y está bien, pero era un ente de salud y la Unión Obrera Metalúrgica que tenía La en la Bandor. Avenida de España, la Bandor. Sí. Bueno, está Hoy bien, eran tenemos dos privados, pero eran... Hoy ¿sí? tenemos 2 privados. Sin meterme en la cuestión privada, cada uno gestiona lo suyo como quiere. Los 2 privados sacaron la guardia pediátrica por cuestiones de rentabilidad. Y la gente va... Todo eso, o sea que hoy tengas obra social, no tengas obra social, si vos tenés una emergencia con tu pibe, al vas al hospital. hospital de Emilio Villegas. Claro, va el de Billy, Blanco Villegas. Entonces, obviamente vos tenés, ahora, digo, el doctor Lunghi, no tengo que explicar cuál es su relación con la clínica Chacabuco, ¿no? No puede decirle, che, no pueden sostener la guardia pediátrica, porque si no me detona el hospital, y así, o con todo, digamos. El policlínico ferroviario fue una cuestión de hace 20 años y jamás se trabajó, no hubo un trabajo mancomunado del Estado para que eso volviese a funcionar como una clínica. Entonces, por un lado tenés, como bien vos decís, Sí está funcionando ahora, pero claro, no tiene la capacidad internacional el dispensario. exactamente, sí, bueno, pero ahí también hay una cuestión de visión estratégica, de lo que yo te hablaba antes, todo está plagado de lo mismo. Es decir, bueno, nosotros cuando asume el gobernador Kicillof le hicimos un planteo del dispensario. Y el planteo fue, el dispensario tiene potencial, tiene profesionales, tiene que trabajar más, tiene cuestiones de edilicia. Muchas de las cuestiones se pudieron avanzar, digamos, en cuestiones de atención, de hecho, un montón de otras cuestiones. La cuestión de edilicia, particularmente la Cruz Roja primero dijo que sí, que eso tiene una particularidad, el terreno es de la Cruz Roja, Sí, claro, y después claro. lo que funciona ahí es de la provincia. La titularidad del terreno sigue siendo en la Cruz Roja, entonces siempre hubo una disputa entre la Cruz Roja y la provincia, queríamos saldar esto, entonces la idea fue que la provincia lo que le ofreció era que no puede ampliar porque la titularidad no es de la provincia, entonces fue la posibilidad de ampliación con la construcción de un piso para la Cruz Roja, entonces que se vea saldado esto. La Cruz Roja dijo que sí y después, no sé por qué, Dijo que no. a mitad de camino dijo esto no, lo cual fue bastante desagradable porque implicó un trabajo de 1 año y medio de gusto, firmas de gusto, equipos de trabajo de gusto, presupuestos de gusto, pero bueno,
Pero bueno, también ahí va lo que voy, hay una visión estratégica. Vos acordate que durante el gobierno de la exgobernadora Vidal, el dispensario se lo pusieron dentro del sistema de salud pública al doctor Lungui. Firmaron un convenio donde la administración general podía hacer. Bueno, eso no significó 4 años después no significó un avance ni para la salud pública en general ni para el dispensario. Entonces, me parece que hay que mirar la cuestión estratégica y digo, la cuestión de salud, pero en un montón de cuestiones. Hoy en el dispensario, no sé si toda la gente lo sabe, pero hoy en el dispensario, sobre todo afiliados de PAMI, conocemos el tema, pero hoy en el dispensario tenés varias especialidades, que son médicos que atienden por PAMI, que están en el dispensario. Y hay muchas especialidades. Vamos a tocar el tema de PAMI. En un momento, el sistema de salud pública de Tandil no dejó de prestarle servicio al PAMI, digamos, como un efector, digamos, que el Estado municipal recibe dinero de la obra social para tal y cual especialidad. Sí. En un momento no quisieron renovar ninguna, después renovaron alguna. Ahora, esa persona, si después no encuentra respuesta en algún lado, va a terminar en el hospital. En el hospital. Entonces digo, ¿cuál es la visión estratégica, digamos? Me parece que falta visión estratégica y lo que vos decías, no tenemos que ser mezquinos independientemente del lugar que ocupemos hoy en la función pública, y tenemos que pensar en la ciudad de acá a 20 años, en la ciudad 30, 40, la ciudad de mis hijos, la de mis nietos. Yo quiero que mis hijos se queden en la ciudad en la que yo nací y viví toda mi vida. ¿Por qué? Porque me gusta, por esto, por el otro. Ahora, si no le brindan la posibilidad de acá a 20 años en términos estratégicos, si no hay un desarrollo urbanístico acorde, digo, si nosotros dejamos las reglas del mercado de Tandil, mi hijo no va a poder... No, es muy complicado. Se tendría que ir a vivir a Rauch, alquilar a Rauch y viajar todos los días a Tandil para trabajar. Porque, digamos, acá no hay vivienda, no hay posibilidad, y cada vez tiende más a, digamos, con los costos del alquiler son tan altos, digamos, porque hay déficit habitacional y a su vez gran porción de eso está volcado al turismo, sí. Y lo que genera el turismo, digamos, en un mes generan lo que capaz que generan en un año con un alquiler común. Claro. Se están volcando. Entonces cada vez te cuesta más alquilar o te tenés que ir cada vez más lejos. Y irte cada vez más lejos implica que tenés que llevar el transporte, que tiene que llegar los servicios básicos, la cloaca, el agua, lo que estamos hablando ahora, te vas a vivir no sé dónde y después no tenés agua. Sí, en otros países se utiliza, pero ¿sabés lo que pasa? Que la gente está viviendo a 60 kilómetros, 70, lo que sería Rauch, pero tienen un excelente servicio ferroviario, por ejemplo. Entonces vas y volvés, entonces en realidad tardás 30 minutos para ir o volver, entonces... Pero esto acá es otra cosa. Sí, a mí me da la sensación de que a veces no vemos las oportunidades que tiene Tandil, tiene un gran potencial y las dejamos pasar en función de la urgente y de la coyuntura. Bueno, viene un proceso electoral ahora, viene un proceso electoral. Que ya vamos a hablar en otro momento del proceso electoral, porque no vas a participar como candidato, digo, en el proceso electoral. Creo que no. Hasta sos concejal, tenés 2 años más, ¿no? De diciembre. Pero ser candidato a presidente. No, mirá que esto te lo mando después, esto sale por todos lados, con el lío que tienen, vas a decir eso, ¿te imaginas? Empiezan a averiguar quién es Méndez. Ahora, decime, te voy a hacer una pregunta política, porque la verdad es una interesante pregunta política. Hoy en día, en el Consejo Deliberante de la ciudad de Tandil, ¿quién es más opositor? ¿Méndez, el presidente del bloque de Frente de Todos, o Juan Manassoni, el presidente del PRO, del bloque del PRO? Nosotros, claramente. En los temas de fondo importantes, la oposición somos nosotros. Entiendo que debe ser difícil de deglutir para esa alianza que tienen Juntos por el Cambio, el radicalismo con el PRO, porque es un muchacho que se mueve mucho, trabaja mucho y es inquieto y discute muchas cosas, pero las cuestiones de fondo no. O sea, a la hora de votar... Exacto, poner el presupuesto. Claro. No sé si tiene margen para no votarlo. Pero los que discutimos el presupuesto somos nosotros, 1 hora. Digo, tenés que hablar 1 hora de un presupuesto para... en
los temas importantes de fondo, la oposición somos nosotros. Yo creo que lo que representa... Porque en lo mediático se está demostrando, quizás se demuestra otra cosa. Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con posicionamientos electorales, ¿no? Sí, claro. Cuando uno necesita posicionarse, sobre todo rápidamente, trata de, donde ve luz, entrar, ¿no? Sobre todo en los medios. Lo cual no quiere decir que se trabaje o no se trabaje, no me voy a jugar eso, ¿no? Pero yo digo, claramente, cuando uno analiza cuál es la ideología del PRO, digamos, la ideología de Mauricio Macri, yo creo que está mucho más cerca de quienes gobiernan Tandil que de nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos una ideología anclada en la justicia social. Por algo comparten el mismo espacio político. Digo, Juntos por el Cambio lo comparten y llevaron al mismo candidato a presidente, la misma candidata a gobernadora y la misma lista de concejales, porque digo, van a unas pasos, pero después en la misma lista de concejales va Juan Manassoni, García Allende, Sí, que del Ateneo, por ejemplo. y Franco Rosana Froli, Rodríguez, digamos. Sí, sí. Es oficialismo. Sí, sí. Yo creo que muchas veces en términos electorales, propiamente dicho, hay mucha gente que vota estas opciones pensando que son opositores y después se desayunan de que son todos del mismo espacio político y que las tasas te le aumentan todo lo mismo. Porque levantan lo mismo las tasas para levantar lo mismo. Y no se cuestiona de que no haya política de vivienda en Tandil y no se cuestiona de que haya vivienda estratégica. Tiene que ver con matices. Yo entiendo lo que ellos tienen son matices. Nosotros tenemos diferencias. Darío Méndez, presidente del bloque del Frente de Todos. Me llevaste ya por ese camino, Darío. En algo que siempre van a encontrar en mí es mucha tosudez, pero siempre en el mismo lugar parado, ¿no? En el Frente de Todos. No importa la peronismo, el peronismo, siempre el con Frente de Cristina. Todos. Bueno, muchas gracias, Darío, por estar aquí en Artículo 14. Bueno, gracias.